La muerte nunca es la última palabra en la vida de un hombre justo. Un hombre deja este mundo, sea justo o injusto, y deja algo aquí. Puede dejar algo que crezca y se expanda como un cáncer, un veneno, o puede dejar como una fragancia o el florecimiento de una belleza que permite una atmósfera de bendición. El hombre deja el mundo como dos personas, o el apóstol Pablo, o como Nerón. Creo que ustedes pueden entender la gran diferencia entre una cosa y otra. Los muertos narran historias, no están callados, aún hablan a quienes los oigan. Desde hace miles de años, Abel, de quien hemos escuchado esta mañana parte de la escritura, habla a la persona del siglo XXI. Este personaje que vivió en la tierra cuando esta era nueva y que fue la segunda generación de la humanidad, tiene algo que enseñarnos al hombre moderno y sofisticado tecnológico de esta fecha. Vivió en una época muy distante, en una cultura diferente, con mucho menos conocimiento de la palabra de Dios del que tenemos ahora. Pero lo que tiene que decirnos es más relevante que cualquier otra cosa que podamos leer a veces en nuestros periódicos y revistas actuales. El tema de Hebreos, que ustedes han escuchado en la lectura de la palabra esta mañana, es la fe. Y sobre la fe, Abel nos habla. Él y otros mencionados en este capítulo 11 ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. Es necesario mostrarles a ustedes desde el principio que la fe ha sido lo único que Dios acepta para salvar al hombre caído. Adán y Eva no podían haber sido personas de fe en el mismo sentido que sus descendientes. Habían visto a Dios cara a cara y habían tenido comunión con Él y habían vivido en el paraíso, como lo sabemos a través de la Escritura. Hasta antes de pecar, no tenían necesidad de fe, porque vivían en la luz de Dios. Sus hijos fueron los primeros en necesitar la fe en el sentido completo. Abel fue el primer hombre de fe y es importante entender que su fe tuvo que ver con su salvación personal. La fe de Abel nos llevó a tres cosas progresivas: el sacrificio verdadero, la justicia verdadera y el testimonio verdadero. Como creyó, ofreció un sacrificio mejor. Como ofreció un sacrificio mejor, obtuvo la justicia. Y como obtuvo la justicia, es para todas las épocas una voz viva que dice: la justicia es por la fe. Y este es el testimonio verdadero. Dios sacó a Adán y Eva del huerto por el pecado. El pecado violó su comunión con Dios y les quitó el derecho de estar en su presencia. Pero aunque su juicio lo sacó, su gracia prometió en un camino para volver al hombre y a la mujer, de quien nacería aquel a quien Satanás heriría en el calcañar, pero quien heriría a Satanás en la cabeza, como dice Génesis 3:15. Este es aquel que nacería de la simiente de la mujer, conquistaría y destruiría a Satanás y libraría por ello a la humanidad de la maldición del pecado. Entre la maldición estaba la promesa de un Redentor, Jesús, que ejecutaba el juicio, pero que también ofrecía misericordia. Abel, como dice nuestro veremos más adelante, era pastor de ovejas, mientras Caín era un labrador de la tierra. La concepción de los dos fue posterior a la caída, ya nacieron fuera del Edén, por tanto nacieron en pecado. Y fueron el segundo, fíjense bien, y el tercer hombre de los hombres que vivieron en la tierra.
Tenían las mismas naturalezas, capacidades, limitaciones e inclinaciones de las personas desde entonces en su naturaleza humana. Eran exactamente como nosotros. Los primeros habitantes de la tierra, siendo Adán, Eva, Caín y Abel, vivieron y funcionaron de una manera en que lo hacemos hoy. Me dice la palabra de Dios: ¿qué de creer? Me insta a que confíe. ¿En qué de confiar? Me pregunto. ¿Cuál es el objeto de mi esperanza, mi creencia y mi confianza? La respuesta es sencilla. El objeto de la fe para el pecador es Cristo Jesús. ¿Cuántos se equivocan en cuanto a esto? Y creen que tienen que creer en Dios el Padre. Ahora bien, creer en Dios es un resultado posterior a la fe en Jesús. Llegamos a creer en el amor eterno del Padre como resultado de haber confiado en la preciosa sangre de su Hijo. Alguien dice: bueno, yo creería en Cristo si supiera que soy escogido, pero es venir al Padre y no hay hombre que pueda venir al Padre excepto por medio de Jesucristo. Elegir es obra del Padre. Uno no puede venir directamente a Él, por lo tanto, uno no puede saber de su elección hasta haber creído en Cristo, el Redentor, y entonces por medio de la redención uno puede acercarse al Padre y saber que es elegido. Otro error que se comete es confiar no en la obra del Espíritu Santo. Hay que confiar tanto en el Padre como en el Espíritu Santo, pero para obtener la misericordia particular de la justificación y el perdón, la única apelación es la sangre del mediador. El cristiano tiene que confiar en el Espíritu después de su conversión, más de lo que tiene que hacer, más el pecador se ha de ser salvo. No es confiar en el Espíritu, ni depender del Espíritu, sino de Cristo Jesús y solamente en Él. El tema de la predicación de esta mañana, que casi llena el libro de Hebreos, es entender por qué la fe es tan importante cuando Dios nos lo dice, precisamente en el pasaje que es parte de la predicación de esta mañana, que es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los invito, por favor, que vayan a sus Biblias, sigan con la lectura con los ojos de que yo leeré para ustedes, en Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 6, que yo leeré brevemente para ustedes. Versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Versículo 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6: pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos visto que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Génesis 4:4 nos dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Es la palabra mejor, literalmente, más grande,
los animales, por decirlo así. Pero yo les pregunto, ¿hay una indicación de que los sacrificios de los animales le eran más aceptables a Dios que los de los frutos de la tierra? No, definitivamente no. No es a las ofrendas que Dios mira, sino a quienes las ofrecen. Que a quienes las ofrecen. Por esa razón, podemos decir que Abel ofreció un sacrificio por la fe, puesto que la fe viene por el oír, tal como lo dice Romanos 10:17. Abel debe haber tenido una revelación de Dios sobre la cual basar su fe, de haber sabido el lugar, tiempo, forma en que Dios quería que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Las ofrendas de sangre siempre fueron primero, porque solamente los sacrificios de sangre limpian por el pecado. Y aquí es donde comienza la vida de fe, en el sacrificio por el pecado. Comienza primeramente por creerle a Dios que somos pecadores, que merecemos la muerte, que necesitamos su perdón y que aceptamos su plan revelado para nuestra liberación. Ese es el comienzo de fe. En esa fe, Abel presentó su sacrificio a Dios y por esa fe su ofrenda era aceptable a Dios. Cuando Abel hizo lo que Dios dijo, estaba revelando su obediencia y reconociendo su pecado. Pero vayamos nosotros a explicar cuál fue la actitud de Caín. Y en este caso, lo primero que vemos es que la actitud de Caín era una actitud pecaminosa. Dios le rogó que cambiase su manera de vivir y entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está decaído tu semblante? Si haces lo que es bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, lo que es bueno, el pecado acecha a tu puerta. Desea dominarte, pero debes enseñorearte de él. Pero Caín fue desobediente y no reconoció su pecado. Caín ofreció a Dios lo que él mismo quería. Caín tenía el mismo conocimiento de las exigencias divinas, pero decidió adorar a su manera, siguiendo el ejemplo de sus padres. Hizo lo que le parecía en realidad bien, pero estaba negando su pecado. Caín creía en Dios. De lo contrario, no había llevado un sacrificio a él. Reconocía que había un ser supremo y le debía cierta clase de adoración, pero no le obedecía. No le obedecía y no creía en Dios, y no lo obedecía, pero no creía en Dios. Pensaba que podía acercarse a Dios como le pareciera y esperaba que Dios quedara impresionado por él. La diferencia está en la forma de hacer los sacrificios. Uno se hizo en fe obediente y el otro en incredulidad desobediente. Esta es lo que nosotros vemos precisamente en este pasaje. Ahora bien, Abel, por lo tanto, era un hombre justo. Él vivió en armonía con Dios y con el hombre, por lo tanto llegó a ser conocido como un hombre justo. No sabemos cómo se comunicaba Dios con Abel. Se puede suponer que así como Dios lo hizo con Caín, el relato de Génesis no aporta información adicional de qué modo se mantenía y de qué modo se manifestó que Dios miraba con favor a Abel y su ofrenda, como dice,
el versículo 4 de Hebreos 11, que es con que iniciamos nosotros nuestra predicación esta mañana. Pero Dios miró el corazón de Abel y estuvo satisfecho por los motivos del dador. Como dice el apóstol Pablo, Dios ama al dador alegre. Como dice 2 Corintios 9:11. Aún después de su muerte, Abel fue un testigo constante y puede ser interpretado como una referencia a la sangre de Abel. Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, como dice Génesis 4, versículo 10. Así que como Abel demostró amor para con Dios, del mismo modo, vayamos al segundo ejemplo. Enoc, miembro de la séptima generación de la familia de Adán, como dice Génesis en el capítulo 5, el versículo 24, sirvió al Señor como ejemplo de una vida de verdadera dedicación a Dios. El relato de Enoc es breve. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén, y después de ser padre, Enoc caminó con Dios durante 300 años. Y tuvo otros hijos e hijas. En total, vivió 365 años y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Pasaje que vemos en Gálatas 5. Pero Enoc fue tomado de esta vida de modo que no experimentó muerte. A causa de su fe, fue trasladado a la gloria. Esta conclusión se apoya en la cláusula Enoc caminó con Dios. Significa que la persona que vive una vida espiritual y de una relación inmensa con el Señor, Dios de alguna manera evitó que él muriera. Enoc vivió una vida normal, crió hijos e hijas, pero toda su vida se caracterizó por un amor muy especial a Dios. Por esta razón, Dios lo llevó al cielo. La maldición de la muerte pronunciada sobre Adán y sus descendientes no permaneció porque Dios le transformó. Enoc fue aprobado como una persona que agradó a Dios. El mundo de esa época lo abandonó, pero permaneció fiel. Estos hombres que precedieron a Abraham fueron verdaderos pioneros que estuvieron virtualmente solos en su lucha por la fe. La incredulidad y la desobediencia les rodeaban y no existía una comunidad creyente que los apoyase. Consideremos, por ejemplo, a Abel. Fíjense bien. Su padre y su madre habían caído en desobediencia y habían sido echados del paraíso. Su hermano rehusó escuchar la voz de Dios y se transformó en un siervo de pecado, como dice Génesis 4:7. Abel, por el contrario, deseaba vivir y servir a Dios, hacer su voluntad. Él puso su confianza en el Señor y fue una figura solitaria, un verdadero hijo de Dios. Hoy comenzamos nuestra exposición de Hebreos 11 preguntando ¿por qué fue escrito? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas hoy? Respondo simplemente que fue escrito para ayudarnos a convertirnos en el tipo de personas descritas en los versículos anteriores, como dice Hebreos 10, versículo 34. Este es un ejemplo que debemos tomar en cuenta, donde tenemos a cristianos que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes por el servicio de Cristo y la causa del amor. En otras palabras, eran radicalmente libres del amor de este mundo y de los valores que determinan la mayoría de las cosas que pasan como éxito. Eran libres de esta atadura, porque dice el versículo 34, que vivían y tenían para sí una mejor y más duradera posesión, herencia en los cielos. Es aquí donde comienza el capítulo 11. Ahora bien, la fe
es la certeza, podríamos decir también la sustancia de lo que se espera, la convicción o evidencia de lo que no se ve. En otras palabras, el conocimiento o certeza, como lo vemos en el capítulo 10, versículo 34, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión, es ahora lo que es llamada fe. Y estamos a punto de leer un capítulo completo de ejemplos de esta fe radical. Así que el mensaje de este capítulo 11 es simplemente encarnar y demostrar más historias de fe para que podamos imitar la fe y heredar las promesas de Dios. Pero usted debe saber también si estamos en el camino correcto. Hebreos 6, versículo 11 al 12 describe exactamente el mismo patrón de imitación y herencia que hemos visto con estos cristianos en el capítulo 10, versículo 34. Dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el propósito precisamente de este pasaje de capítulo 11 que estamos estudiando. Dar más ejemplos de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que podamos imitarlos, imitar su fe y unirnos a ellos en la herencia que nos promete el Señor. Si usted se pregunta si solo debería mirar a los santos del Antiguo Testamento para encontrar ánimo y imitarles, yo le puedo decir que no. Usted también debe mirar a quienes le enseñan la palabra y ser inspirados por la fe de ellos. Veamos qué nos dice precisamente este versículo, que está el versículo 7 de Hebreos 13, dice, acordados de nuestros días que nos hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. Así que este es un asunto importante precisamente en esta mañana, en este libro. Hemos visto, ustedes lo oyeron, es importante que tengamos héroes, que conozcamos la historia de la iglesia, que conozca todos los principios, que conozca los grandes hombres cristianos, que conozca grandes mujeres que derramaron sus vidas en la familia y en la iglesia, que conozca su fe y sea animado por ellos. Este es el propósito de este pasaje. Si pudiéramos tomar los versículos 35 y 36 de este capítulo 10, podemos decir que ellos expresan lo que está en juego. Al leer el capítulo 11, y el escritor nos ruega, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Veamos esto, que es muy importante. Fíjense bien, cuando la Escritura nos dice que tengamos paciencia mientras confiamos en Dios, que haga la voluntad de Dios en la confianza de esa paciencia y obtenga lo que es prometido. En esta mañana, mientras damos otro paso en Hebreos, me siento impulsado a la necesidad de que, como dice el versículo 36, tenemos necesidad de paciencia, y lo vamos a ver por qué. Debemos ser cuidadosos en este sentido. Hay algo muy crucial, precisamente, porque actualmente muchas personas no se dan cuenta de la importancia y del peligro que es una vida de falta de fe. Quiero decir que no deberíamos dar por sentada nuestra fidelidad a veces en nuestra iglesia, en nuestro cristianismo personal, incluso en nuestros propios corazones, como si la paciencia vigilante y constante no fuera algo continuamente necesario. En nuestra ferviente atención a la verdad de la fe,
Hermanos, a veces todo decae, incluyendo nuestro propio peregrinar con Dios. Así que con una preocupación renovada de nuestra propia fe, digo en esta mañana, tengamos necesidad y paciencia para que entendamos correctamente el sentido de lo que el Señor nos quiere decir. Miren, el problema de la paciencia y la perseverancia por un largo periodo y de permanecer vivo y de prosperar y ser renovado cada día a través de ello es algo que nosotros experimentamos. El celo de hoy puede convertirse en el aburrimiento de mañana y nos puede llevar a una sensación también en que podemos perder lo que ahora nosotros pensamos que es fe. Los hombres de antaño obtuvieron esa aprobación. Es por esta razón que Dios nos dio Hebreos 11. Es un ejemplo tras otro de la verdadera fe para que podamos ser imitadores de ellos. La paciencia y el sufrimiento prolongado y heredar las promesas. Pero ahora vamos a establecer la conexión con el texto de hoy. Leamos el versículo 1 y 2 de Hebreos, que dice: es pues la fe, la certeza, después sí también la sustancia, de lo que se espera y la convicción o evidencia de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es vivir en una experiencia tan real que sea de absoluta certeza. Fíjense bien, las personas a las cuales dio estas promesas en el Antiguo Testamento, las tomaron de una forma tan real que ellos basaron su vida en ellas porque le creían a Dios. Todas las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas, fíjense bien, esto es muy importante, con el futuro. Un futuro distante para muchos de los creyentes, pero los fieles del pueblo de Dios actuaban como si fueran presentes, simplemente de que leyeron a Dios y su palabra y con base a ello vivieron. Eran personas de fe y la fe les dio certeza de lo que aún era futuro. Ahora bien, la fe es verdadera certeza, fíjense bien, a menudo de cosas que el mundo considera irreales e imposibles. La esperanza cristiana es creer en Dios en contra de lo que piensa el mundo. Si seguimos a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca, y creemos en un Dios cuya cara no hemos visto jamás, lo hacemos porque nuestra fe tiene una certeza de que es inamovible. Por eso dijo Jesús, tenemos una bendición especial que vemos en Juan 20, versículo 29, pero se lo voy a leer, es breve. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Permítanme parafrasearla para mostrar su significado. Vemos que la fe tiene dos aspectos, como dice el versículo 1 del capítulo 11. La fe es estar seguro de las promesas de Dios que son dignas de que tengamos esperanza de ellas, que es la sustancia de lo que se espera. La fe es estar seguro de que Dios invisible y su mano en la creación realmente existen, que es la evidencia de lo que no se ve. Y lo vemos ilustrado precisamente en el versículo 3 de este capítulo 11, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no creó solamente el mundo, sino el universo, que designa al universo físico. Además de su operación y administración, creó todo, sencillamente con su palabra, su habla divina. Creó de la nada al menos
no lo hizo de nada físico o de lo que se ve. Es la afirmación más grande, fíjense bien, más difícil de aceptar para un incrédulo. ¿Por qué? Porque es la comprensión de la creación, un producto completo de la fe. Por medio de la fe entendemos que la palabra de Dios enmarcó el universo, es un regalo de Dios. Toda verdad es de Dios y es una parte del mundo natural. Puede descubrirse con nuestros ojos, oídos, tacto, intelecto. Sin embargo, fíjense bien, la mayor proporción solo puede aprenderse por la fe. La fe comprende lo que la mente del hombre, sin importar cuál brillante sea, no puede desentrañar. El apóstol Pablo lo dice de una manera que yo he leído varias veces. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, como dice 1 Corintios 2, versículo 9. Y luego dice en el versículo 2 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella, por este tipo de fe, fue que ellos alcanzaron testimonio de Dios. Así que las vías de los santos del Antiguo Testamento son ilustraciones de esta fe. Sin embargo, fíjense bien, ellos no demuestran que la fe es lo que dice el versículo 1, la ilustran. De hecho, el escritor no trata de probar que esto es fe. Al final de cuentas, él ve todo esto como una de las formas de pensamiento básicas de la naturaleza de la realidad. Toda su interpretación del Antiguo Testamento pende de ella. Permítanme mostrarles simplemente lo que quiero decir. Las dos ilustraciones del Antiguo Testamento que da sobre la verdad del versículo 2, que dice que los antiguos recibieron aprobación por ella, que son Abel, el hijo de Adán y Eva, y Enoc, la séptima generación después de Adán, mencionado en el versículo 5. Así que dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó el testimonio de que era justo. Esta es la aprobación de Dios. Dando Dios testimonio, la misma palabra de nuevo de las sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Así que el escritor se enfoca con Abel en que Dios aprobó su ofrenda al contar lo justo. Y dice que la clave de la aprobación Abel fue que hizo su ofrenda por la fe. No es importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, hermano. Y yo les pregunto, ¿expresan nuestras acciones la certeza de lo que se espera? Entonces en el versículo 5 menciona como ejemplo del principio del versículo 2, que los antiguos recibieron aprobación por la fe. Por la fe, lo digo, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Recibió testimonio, aquí está la misma palabra del versículo 2, recibió aprobación de haber agradado a Dios. Dos veces en Génesis 5, en el versículo 22 y 24, Moisés dice que Enoc anduvo con Dios. Es por esto que el escritor de los Hebreos dice que Enoc agradó a Dios. Así concluye que por la fe Enoc fue bendecido por Dios al ser trasladado al cielo. Pero yo hago la pregunta, ¿por la fe? Ahora el escritor de Hebreos está consciente de un problema que ha creado. Fíjense bien, ha elegido santos del Antiguo Testamento para ilustrar el principio del versículo 2, que por la fe los antiguos recibieron la aprobación, cuando de hecho, fíjense bien, lean estos dos pasajes, el versículo 4 y 5, en ninguna de estas historias
del Antiguo Testamento se menciona la fe. Y esto no es un error. Si estamos dispuestos a seguirlo, veremos cuán profunda es esta revelación. Su argumento de la naturaleza de la fe no parte de estos dos textos del Antiguo Testamento. No está diciendo, ya que descubrí que la fe fue mencionada en estas historias, entonces la fe debe ser el modo en que ellos agradaron a Dios. De hecho, su argumento es justamente lo opuesto. Es de la fe en las historias, no porque sea mencionada, sino porque estos hombres de hecho agradaron a Dios. Y no hay otro modo de agradar a Dios que por la fe. Pero vayamos finalmente al versículo número 6, que esto es lo que dice. Vean nuevamente la idea de este versículo. Dice, el versículo 6 retoma este detalle en que no agrada a Dios y lo argumenta de este modo. Por lo tanto, y sin fe es imposible agradar a Dios. Este texto enseña una verdad espiritual que toca nuestra vida también de todo creyente y constituye una de las expresiones más elocuentes de fe. Comunica el método para complacer en Dios, la necesidad de creer en su existencia y la seguridad de la oración contestada. ¿Cómo agradamos a Dios? Nos preguntaríamos nosotros. Caminando con Él por la fe, confiando plenamente en Dios. La palabra imposible trae a nuestra mente Hebreos 6:4, que transmite la idea de que la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. Ahora, es por esta razón que hay fe en las vidas de Abel y Enoc. La Biblia dice que los dos agradaron a Dios. Abel en su mejor sacrificio y Enoc al andar en Dios. Y entonces concluye el escritor que esta ofrenda y esta comunión con Dios debieron haber sido por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, este es un razonamiento muy básico y de veras, queridos hermanos, oro para que todos ustedes respeten y cultiven en las mentes que Dios, la mente que Dios les dio, el razonamiento de las Escrituras. Si alguien me hubiera mostrado cuando era yo más joven, cuando yo tenía 70 años, hace 14, que yo podía entender lo que ahora les explico, bueno, ojalá lo hubiera entendido antes. no ahora que tengo 14 años más. Pero este es un razonamiento básico. Ahora bien, tenemos dos declaraciones que llevan a una conclusión. Primera, fíjense bien, sin fe es imposible agradar a Dios, lo dicho positivamente. Solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Y la segunda, que no agradó a Dios, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no tenía fe, por lo que anduvo con Dios y fue traspuesto al cielo. Así es como el escritor llega a la declaración del versículo 2, porque por ella todos los antiguos recibieron aprobación. Ahora bien, ¿por qué es que la fe agrada a Dios? Vamos a esta pregunta. Y aunque no hemos llegado todavía al fondo del asunto, el argumento aún no descansa en la verdad más profunda sobre Dios. Si Enoc agradó a Dios, y si sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto, Enoc y Abel tenían fe y actuaron con fe, ilustrando el principio del versículo 2. Pero ¿de dónde viene esta premisa? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el fundamento de esta declaración? ¿Cuál es la base? Vayan ustedes al versículo 6 final, que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Luego da el fundamento. Aquí está el fondo de todo. Sin fe no puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por esta razón es que podemos agradar a Dios por la fe.
Hay dos partes de la fe en este versículo que muestran por qué agrada a Dios. El escritor no va más allá de esto. Él apoya su argumento en esta razón y este es el fundamento de todo. Primero, dice que la fe cree que Dios existe. Y segundo, dice que la fe que cree que Dios existe es remunerador de los que le buscan. Ya que la fe tiene estas dos características para que agrade a Dios. Ahora medite conmigo por un momento y llegaremos a conocer más profundamente a Dios, como no lo hemos hecho antes. Es por esto que este versículo está aquí, para que usted conozca a Dios. Él no dice por qué es que Dios se agrada de estos dos aspectos de la fe, solo dice que lo hace. Hay algo en la naturaleza de Dios que no necesita un argumento. El hecho de que Dios se agrade de estos dos aspectos, características, pertenece a la misma esencia de lo que significa ser Dios. Pero vayamos al final. Él es real y remunerador. Vamos a decirlo en nuestras propias palabras. Dios se agrada de nosotros cuando en nuestra relación con Él se reflejan dos aspectos. Uno, que Él es real, y el otro, que es galardonador. Detrás de estas afirmaciones sobre Dios hay cuatro verdades. Sigámoslas brevemente. Dios existe absolutamente. Él no llegó a ser y nunca dejará de ser. Él no está convirtiéndose en algo, o está creciendo, o está cambiando. Recuerden lo que nos dice en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Su nombre es absolutamente. Por lo tanto, Él se agrada cuando su existencia absoluta es conocida y aceptada por nosotros. Para agradarle también es necesario creer que es un Dios moral y justo. Debemos reconocer que es un Dios de gracia, personal, amoroso, para quienes le buscan. Él se agrada cuando en nuestra vida se refleja lo que Él es. Detrás de la afirmación de que Dios es remunerador, quiere decir que recompensa la fe en Él. La recompensa que Dios nos da por la fe es la salvación. Esa es la recompensa que Dios nos da. Para todo aquel, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo lo bueno que Dios tiene, la vida eterna inclusive, constituye una recompensa por la fe. La verdad de que Dios es tan pleno y tan completamente suficiente que sobreabunda. En lugar de enlistar nuestro servicio, Él es como un manantial inagotable de energía, gozo, belleza, bondad y poder. Por lo tanto, a Dios le agrada que nos volvamos a Él de un modo que afirme esta verdad y se deleita cuando venimos a Él como nuestro galardonador. Ahora bien, el escritor de Hebreos solo afirma esto. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe viene a Dios con confianza de que Él existe, y la fe viene a Dios con confianza de que Él es un dador generoso. No está argumentando que la fe es así porque la haya encontrado definida en las historias del Antiguo Testamento. Está diciendo que debido a la realidad absoluta de la existencia de Dios y a la plenitud de Dios, esto es lo que debe ser la fe. Este es el fin del argumento. Podríamos decirlo de esta forma. Lo que le agrada a Dios es que nuestros corazones y nuestras mentes demuestren la existencia de Dios y la belleza de Dios, que mostremos la existencia de Dios y su excelencia, que mostremos cuán realmente es Él y cuán remunerador es. Esto es lo que le agrada a Dios y es perfecto. Finalmente, tenemos que entender que la fe depende de cómo es Dios, no cómo somos nosotros. Esto nos lleva de vuelta al versículo 1. Noten cómo las dos partes del versículo 6 corresponden a las dos partes del versículo 1. Vayamos al versículo 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el versículo 1. La convicción de lo que no se ve. Ahora, y esta convicción de lo que no se ve
corresponde a la creencia de la fe en que Dios existe, y la certeza de lo que no se ve a la creencia de la fe en que Dios es remunerador de los que le buscan. La fe al menos tiene estos dos componentes. Uno es la convicción de que hay un gran Dios invisible, que Él existe absolutamente y no depende de lo más mínimo de nosotros, y el otro es la certeza de que este gran Dios invisible es un Dios de amor, abundancia, libertad, gracia soberana para todos los que le buscan en verdad. Lo que hemos visto en Hebreos hasta ahora es que la naturaleza de la fe y la vitalidad de la fe están profundamente cimentados en cómo es Dios y no como somos nosotros. Usted no descubre qué es la fe cristiana al consultar sus necesidades que siente, la descubre consultando la naturaleza de Dios. Por tanto, si quiere que su fe sea fuerte, su alma sea fuerte, su familia sea fuerte, su iglesia sea fuerte y su cristianismo sea fuerte, conozca a su Dios. Mientras más conozca cómo es Dios, más conforme a su grandeza será su fe. Estará más y más seguro de las cosas que espera y más convencido de las cosas que no se ven. La existencia y la plenitud de Dios serán maravillosamente mostradas en su vida. Oremos al Señor y gracias por su palabra. Padre, estamos tan agradecidos de que la Escritura vive. Qué maravilloso es ir hacia atrás, traer la vida a los tiempos actuales, al tiempo de los sucesos, y revivir las escenas de tal modo que la Escritura significa para nosotros lo que significó para ellos en su época. Padre, te agradecemos por el trabajo que estás haciendo en nuestras vidas. Te agradecemos por un decreto santo del soberano Dios que nos ha dado la salvación y que ha sido una realidad porque tú las has hecho posible en nosotros. Por todo esto, te alabamos en el nombre de Cristo.